Bueno, shalom a todos. Voy a leer Fundamentos de Fe, los últimos dos capítulos, el 8 y el 9, traducidos al castellano. Fundamentos de la Fe, capítulo 8, conducta moral obligatoria. Este se puede poner un poco más grande. 1. Todo individuo tiene rasgos de personalidad naturales y otros rasgos de personalidad que van adquiriendo por hábitos al actuar regularmente de cierta manera. Una persona debe evaluar siempre sus rasgos y esforzarse en llevarlos hacia el camino correcto. ¿Cómo es eso? El sujeto debe esforzarse en no convertirse en un enojón o en una persona malhumorada, ya que estos rasgos son repulsivos y destruyen la vida. Los sabios enseñaron que cualquiera que se enoja sufre de la pérdida de su intelecto. Y una vida así es bastante deficiente. Si uno es naturalmente una persona malhumorada, debe entrenarse a sí mismo para no enojarse en absoluto y debe obligarse, por medio de hábitos, a actuar con humildad y paciencia hacia los demás, hasta que estas buenas características se adquieran de forma permanente. Lo mismo sucede con otros rasgos de personalidad. Debe evaluarse uno mismo con honestidad para determinar si su comportamiento corresponde al de una persona justa, y debe autocorregirse para actuar de tal manera que encuentre favor ante los ojos de Dios y en los ojos de las otras personas. Una persona no debe ser bufón o estar constantemente abatido. Más bien, debe estar siempre feliz y saludar a otros con semblante alegre. Del mismo modo no se debe ser codicioso, perseguir riquezas o posesiones y ser perezoso para el trabajo. Se debe ver a los demás con ojos favorables y ser considerado con todos. No se debe tener un temperamento beligerante, celoso o envidioso, o estar obsesionado por deseos, ni andar en busca de honor. El Rabbi Eliezer Hapar dijo en Tratado Avot 4:21 del Talmud: la envidia, la lujuria y la búsqueda de honor conducen a una persona a dejar la vida en este mundo. 3. Si una persona tiene alguno de estos rasgos negativos, ¿cómo debe perfeccionarse? Tiene que habituarse a los rasgos correctos hasta que estos se conviertan en costumbres. También debe obligarse constantemente a realizar acciones que son moral y lógicamente adecuadas, hasta que estas acciones sean fáciles de realizar y los rasgos correctos se fijen en su alma. Por ejemplo, con respecto a lo que mencionamos anteriormente
sobre el mal rasgo de la ira. Un individuo debe entrenarse a sí mismo a que si alguien lo golpea o lo insulta, no debe despertar en él su ira en absoluto. Es decir, no debe responder o pelearse, sino que tiene que aceptarlo en silencio, aún en contra de su naturaleza. Debe acostumbrarse a hacerlo, así hasta que la ira desaparezca de su corazón. Del mismo modo, alguien que se comporta como un bufón y pierde su tiempo con chistes tontos y abrumadores que no tienen ningún beneficio, debe distanciarse de amistades que tengan hábitos similares. Y si tiene contactos con ellos, debe permanecer callado y abstenerse de decir palabras sin sentido. Debe, pues, actuar regularmente con seriedad, lo contrario a su anterior forma tonta de comportarse. 4. Está prohibido para una persona decir mentiras o actuar de manera aduladora y seductora para engañar o persuadir. No se debe decir una cosa por fuera y pensar otra cosa en el corazón, sino que su yo interior debe tener la misma imagen que muestra por fuera del mundo. No debe engañar a las personas, sino que debe buscar siempre la honradez. 5. Un individuo debe dirigir su corazón y la totalidad de su comportamiento hacia un solo objetivo: la toma de conciencia de Dios y buscar la cercanía a Él y a sus caminos de justicia. ¿Cómo se logra esto? Cuando se involucre en negocios para generar ganancias, no debe pensar solamente en ganar dinero para ser rico y, por supuesto, no para acumular dinero sin ningún propósito, ya que este es el proceder de los tacaños. Más bien, debe obtener sus ingresos con justicia y honorabilidad. En su objetivo debe estar saludable y tener un cuerpo enérgico para proveer, respectivamente, las necesidades a los miembros de su familia y, por expectativa lógica, hacer actos de caridad con su dinero por su propio bien y por el bien de los demás. Del mismo modo, todas sus otras acciones deben estar enfocadas hacia esta misma meta y no debe hacer cosas sin razón alguna o por razones vanas, como dijo Salomón, el sabio. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Esto significa que antes de tomar una decisión debes pensar en que todas sus acciones tengan como finalidad dirigirte hacia el objetivo de hacer la voluntad de Dios. Con este esfuerzo, Dios iluminará el camino correcto de la persona y le otorgará éxito en él. 6. Cada persona de manera natural está influenciada por sus amigos y su entorno. Por índole, es atraído por lo que lo rodea para actuar como ellos también. Por lo tanto, cada quien debe hacerse amigo de las buenas personas para aprender de sus buenas acciones y distanciarse de los malos sujetos
para no aprender de sus malas acciones, como dijo Salomón. El que camina con sabios será sabio, más que con el que se junta con necios sufrirá. De la misma manera, se tiene que tener cuidado especialmente con quienes tienen por amistades los niños y los miembros de la familia y qué lugares frecuentan. 7. Es una obligación para cada individuo esforzarse en influir a aquellos que lo rodean para observar los deberes en los que cada uno está obligado, por supuesto, de manera amistosa y sociable. Aquel que pueda distanciarse de aquellos que no hacen lo correcto, está obligado a hacerlo, con el fin de apoyar la instauración de una sociedad moral que será como Dios desea, como dijo el profeta. El mundo no fue creado en vano, sino que fuese propiamente habitado. 8. Si alguien ve que su amigo ha pecado y que sigue un camino incorrecto, y él sabe que podría hacerle una reprimenda eficaz con palabras y regresarlo al buen camino, entonces debe hacerlo. ¿Cómo se debe reprender a alguien? Se debe amonestar de manera paciente, con mucho respeto y con palabras amables. No se le debe hablar con dureza o avergonzarlo, a menos que el amonestado sea un verdadero erudito de la naturaleza humana, que entiende que esta situación en particular es la manera correcta de influenciar en él para ser mejor, ya que cada persona y situación es diferente. El objetivo, en definitiva, debe ser que las palabras sean aceptadas en el corazón del pecador y que tenga el efecto deseado. Es una obra muy justa en traer a otro al mérito de seguir la senda correcta, y quien cumple con esto hace un gran bien a la humanidad y le brinda mucha alegría a Dios. Si alguien empieza a reprender a su amigo cariñosamente, pero ve que sus palabras no están siendo aceptadas, no debe seguir amonestándolo para no avergonzarlo, ya que puede provocar una pelea inútil. Por lo tanto, debe distanciarse un poco de la persona para que no parezca que está de acuerdo o que lo apoya en sus acciones. De hecho, no se debe halagar a los pecadores a menos que esté en gran peligro y que pudiera lastimar. 9. Se debe tratar siempre de respetar a cada persona y mostrarles honor, hablar de sus características y acciones honorablemente, pero no de sus malos rasgos y hechos. Muchas de las peleas en el mundo son producto de personas que difundieron cuentos, chismes y calumnias de otras personas. El sabio Ben Zoma dijo: ¿quién es el sabio? Aquel que aprende de todo hombre. ¿Quién es el valiente? Aquel que controla sus malos instintos. ¿Quién es el rico? Aquel que es feliz con lo que tiene. ¿Quién es el honrado? El que honra a sus semejantes. 10. Un individuo no debe tomar venganza o guardar rencor hacia los demás. ¿Cuál es un ejemplo de venganza? Si A le pide un favor a su amigo B, pero B no lo hace a A, y al día siguiente B le pide un favor a A,
Y A le responde a B, no te voy a hacer el favor, así como tú no me quisiste hacer uno a mí. Si A dice, te voy a hacer el favor, yo no soy como tú, que me quisiste hacer un favor, que no me quisiste hacer un favor antes. Esto es guardar rencor. Una persona debe saber que estos rasgos toman venganza y guardar rencor. Son extremadamente malos y traen enemistades y conflictos entre los humanos. Casi todas las luchas empiezan con algo pequeño, que no ameritan una pelea mayor, pero que se salen de control. Y las contiendas llenas de odio pueden terminar en una matanza o algo parecido. En vez de eso, un sujeto debe ignorar los malos rasgos de los demás y hacer bondad a sus amigos hasta que ellos le amen por sus buenas acciones. Estos aprenderán de él la manera correcta de actuar. Este es el camino verdadero en el que es adecuado comportarse y el sendero apropiado por el cual es posible construir sociedades estables y productivas y que se basen en buenos principios y las relaciones comerciales pacíficas entre las personas. 11. Todas las cosas explicadas en este capítulo son solo una pequeña parte y algunos ejemplos de las obligaciones morales de una persona. Hemos escrito esto en breve, como una introducción para quienes desean esforzarse en obtener conocimientos y en seguir el camino correcto hacia los demás y hacia Dios. Seguimos en Fundamentos de Fe con el capítulo 9. Arrepentimiento. 1. Cada individuo está obligado a indagar con frecuencia sus acciones y hacer una rendición de cuentas con su alma para determinar si está actuando de la manera correcta ante los ojos de Dios. Si encuentra que actúa equivocadamente, que ha transgredido la voluntad de Dios en alguno de los 7 mandamientos noágidas o cometió un error en su comportamiento moral, entonces tiene que cambiar su camino y su conducta. Debe aceptar para sí mismo que a partir de este momento actuará de la manera correcta y dejará de transgredir los mandamientos que Dios le ha dado. 2. Una persona debe sentir remordimiento por hacer el mal, cambiar su camino pecaminoso y pedir perdón a Dios por los pecados que ha cometido. Este proceso, cuando alguien pide e implora perdón a Dios, es llamado arrepentimiento. Dios ciertamente acepta un arrepentimiento sincero y perdona al pecador arrepentido de sus transgresiones. No se debe pensar que las acciones están ya selladas ante Dios. Y puesto que pecó mucho, le es imposible retornar y llegar a ser una persona justa. Esto es incorrecto. Ya que Dios es misericordioso y constantemente anticipa que aquellos que quieren regresar a Él se arrepentirán y corregirán sus caminos. Cuando lo hacen, Él los acepta totalmente y tiene piedad de ellos. Y cuando se arrepienten de la manera adecuada, eliminando completamente sus malas acciones,
aceptando su reino y decidiendo observar sus mandamientos para el futuro, Dios los perdona de sus pecados y no los castiga por el pasado. Encontramos esto ejemplificado en la ciudad de Nínive. Y vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque has subido su maldad delante de mí. Jonás comenzó a entrar por la ciudad y gritaba diciendo: En 40 días Nínive será destruida. Las personas de Nínive creyeron en Dios y el rey lo proclamó: Clamemos a Dios fuertemente. Cada uno conviértase de su mal camino y de la mala estafa que hay en su mano. Y Dios vio sus acciones y que se arrepintieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del castigo que él había dicho que les haría, y no lo hizo. Asimismo, Dios le dijo a Caín: Si mejoraras tus caminos, serías perdonado, enseñándole sobre el arrepentimiento. Estaba en su capacidad retractarse en cualquier momento que él quisiera y sería perdonado. 4. El arrepentimiento ayuda a remover los pecados entre una persona y Dios, tales como servir ídolos, comer carne que fue cortada de un animal vivo o cometer adulterio. Pero para alguien que le roba a su compañero, lo lastima o perjudica, ya sea físicamente, como golpearlo, o emocionalmente, como maldecirlo, en cualquiera de estos casos, su arrepentimiento no es efectivo, a menos que apacigüe a la persona agraviada y le pida perdón, y que dicha persona esté de acuerdo. Está prohibido que una persona agraviada sea cruel y no permita que la puedan pacificar. Debe ser indulgente y aceptar el perdón de quien ha pecado contra ella, si ésta le pide perdón con completo deseos de corazón. Posteriormente, el pecador debe volverse de sus malas acciones, pedir perdón a Dios y hacer el arrepentimiento correcto. 5. Así como una persona necesita autoexaminar sus acciones para ver si son pecaminosas y arrepentirse de aquello que está mal hecho, también necesita buscar en su personalidad los malos rasgos para dejarlos y corregir su camino. También rasgos como la ira, el odio, los celos, el sarcasmo, la búsqueda de dinero y honor, la búsqueda de deseos físicos y similares. Estos últimos rasgos son, en cierto modo, más nocivos que los pecados que se limitan a involucrar acciones. Porque cuando alguien es arrastrado por estas malas características, resulta muy difícil eliminarlos y distanciarse de los pecados que inspiran. El profeta dijo: Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Dios, y Él tendrá de él misericordia. Y regrese a nuestro Dios, porque Él es amplio en perdonar.
Incluso cuando se tiene un mal pensamiento en el que se planea cometer un pecado, pero este no se hace, uno debe arrepentirse, ya que incluso los pensamientos de las personas son juzgados por Dios, y Él castiga los planes malvados como si esto fueran malas acciones. 6. Dios juzga todas las obras de las personas y castiga las malas acciones a como Él lo considera adecuado. También da recompensa a los que hacen su voluntad, guardan sus mandamientos y caminan por el sendero correcto. Así como Dios creó a cada individuo a su imagen, alguien cuyos pecados sin arrepentimiento superan en número sus méritos, merece morir inmediatamente, en su maldad, por la mano del cielo. Del mismo modo, un país cuyo pecado sobrepasa en número sus méritos, merece ser destruido inmediatamente, como está escrito de Sodoma. Y dijo Dios, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé y veré si han actuado según el clamor que ha llegado hasta mí, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, para todo el mundo, si sus pecados sobrepasan en número sus méritos, serán aniquilados, como está escrito sobre la generación del diluvio. Vio Dios que la maldad de los humanos era mucha en la tierra, y Dios se arrepintió de haber creado la tierra. Y dijo Dios, raeré a la humanidad, etc. Evidentemente, también dijo que nunca más va a haber un diluvio universal. Este ajuste de cuentas no está calculado sobre en base a los números de pecados y méritos, sino que también se toman en cuenta sus magnitudes. Hay algunos méritos que superan a muchos pecados, como se dice, porque algo bueno para el Señor, el Dios de Israel, se ha encontrado en él. Pero también un pecado puede superar muchos méritos, como se declara. Un pecado puede oscurecer mucho bien. El pesaje de los pecados y los méritos se lleva a cabo según la sabiduría del Dios conocedor. Solo Él sabe cómo medir méritos contra pecados. Por lo tanto, un individuo siempre debe verse a sí mismo como igualmente equilibrado entre el mérito y el pecado, y el mundo equitativamente balanceado entre el mérito y el pecado. Si una persona realiza un pecado, él podría volcar su equilibrio y el de todo el mundo hacia el lado de la culpabilidad y traer la destrucción sobre sí mismo. Si un sujeto hace una buena acción, él podría inclinar la balanza y la de todo el mundo hacia el lado del mérito y traer la liberación y la salvación para sí mismo y los demás. 7. Toda persona cuyo corazón desee, tenga la motivación, la comprensión de separarse para estar delante de Dios, servirle, obtener conocimiento de Él, caminar en el sendero correcto que Dios le ha dado, quitarse las vanidades porque las personas se afanan, llegar a
consagrarse para ser un santo de santos de Dios, Dios será la porción de esta persona y su herencia para siempre. Tendrá el mérito de tener sus necesidades cubiertas en este mundo, como lo hicieron los sacerdotes que sirvieron en el sagrado templo. David, que descanse en paz, dijo: Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Bueno, hasta aquí vemos los fundamentos de fe. Tenemos todos los capítulos grabados. Bueno, esto ha sido todo. Seguimos con otras clases.